Bueno, buenos días, bienvenidos. Hoy el último día de estos 21 días. No sé ustedes, pero a mí se me hizo súper rápido estos 21 días y hoy en nuestro día 21 es un tema a lo que se pretende que cada vez expandamos y podamos crecer, no solamente desde la conciencia, sino también desde nuestros sentimientos, desde nuestra manera en cómo podemos ver no solo las situaciones complejas, retadoras, difíciles, sino también cómo podemos ver al otro y cómo podemos acompañar al otro. Entonces, hacer el recorrido de estos 21 días fue empezar con esa disposición y preparación para recibir ese milagro de amor que nos envía Dios por medio de su Hijo amado, el niño Jesús. Y cuando hablamos de un bebé, cuando hablamos de un ser pequeño, de los niños, hay algo muy auténtico en los niños y hay algo muy inspirador en los niños y es el amor y es la compasión, porque nosotros somos compasivos con los niños en la medida que vemos en ellos esa naturalidad, esa originalidad, esa autenticidad, esa ternura. Entonces, hablar de la compasión y del amor es lo que nos lleva a vivir en el espíritu. Cuando nosotros empezamos este camino, desde el primer día hasta hoy, con este día 21 en el que cerramos este ciclo de preparación en el tiempo de Adviento para recibir ese regalo que es el nacimiento del niño Dios para los que somos creyentes de Cristo y seguidores de esa luz que vino a ser Él para el mundo y ese regalo de compasión, que eso es muy bonito porque ayer hablábamos precisamente de cuando nosotros nos vemos en esa posición en la vida de que podemos también ser luz en el mundo, porque somos un milagro de amor y que por medio de ese amor compasivo que tuvo el Padre con la humanidad, mandó a su Hijo amado a poner su vida por la nuestra. Entonces, cuando nosotros empezamos estos 21 días de preparación en el Espíritu para recibir simbólicamente en nuestra vida, en ese nuevo renacer, en esa renovación del Espíritu en estos 21 días, para, digamos, albergar en nuestra mente, en nuestro corazón, eso que significa el nacimiento del niño Jesús es precisamente forjar el espíritu, es trabajar en el espíritu para que se acreciente, para que se expanda en mí la compasión y el amor. Así igual como tuvo el Padre esa compasión y ese amor por cada uno de nosotros. Entonces de pronto hemos tenido algunos conceptos desde la parte religiosa o algunos conceptos desde esa mirada juzgadora, crítica, implacable del ser humano ante la falta, el error, no una mirada compasiva ni una mirada amorosa, sino una mirada castigadora. Y creo que cuando vamos haciendo estos trabajos de expandir la conciencia, que es ingresar nueva información a mi mente y a mi corazón, creo que vamos comprendiendo cada vez más que vivir en el espíritu, trabajar y forjar nuestro espíritu, es alinearnos a esa imagen y semejanza de ese Dios que nos creó y empezamos a encontrarnos ya con no con un padre castigador, no con un padre que nos juzga, sino con un padre compasivo y amoroso. Y de pronto nos cuesta mucho creer que ese padre creador, la divinidad, sea un padre compasivo y amoroso, porque nos hemos acostumbrado a ver que tras el error, que tras la falta, que tras el pecado, que es errar en el blanco, porque eso es lo que significa la palabra pecado, errar en el blanco. Es seguro
tenía esto para hacer, pero cuando lo hice desde el caos de la mente, desde el caos del corazón y no hice las cosas correctas, erré, pequé, mas no es que yo no tenía la información suficiente para hacer aquello y resolver aquello desde el amor y la compasión, porque realmente desde ahí es donde nosotros cometemos la falta, desde esa mirada compasiva y desde esa mirada amorosa. Y entonces, ¿cómo llegar a ver las situaciones al otro con esa mirada compasiva y amorosa? Creo que nos enseñaron y aprendimos mucho en esa mirada del castigo, de la mirada juzgadora, que la culpa lo resuelve a partir del sentimiento de sentirme en falta, de sentirme que hice algo tan malo que merezco el castigo. Pero Dios, cuando hace todo este acto de amor a través de su Hijo Jesucristo y nos da ese niño en el pesebre y sabemos que ese niño viene con una misión inmensa a través de un sufrimiento, porque no fue una acción fácil para atravesar. Jesucristo en su momento lloró y sudó lágrimas de sangre, expiró en su piel gotas de sudor con sangre, del estrés al que fue sometido cuando sabía que se le acercaba la hora de cumplir su misión. Y aún así, en la cruz, ya maltratado, ya herido, latigado, ya cruelmente abusado de todo lo que fue su recorrido al Calvario, fue capaz de decir en la cruz, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ese es el mayor acto compasivo que puede tener la demostración del amor, no solo del Padre, sino de ese Hijo por nosotros. Y nosotros cuántas veces hemos mirado las situaciones de la vida que suceden con las personas que tenemos a nuestro alrededor, por las que nos hemos sentido heridas, maltratadas, con esa mirada compasiva, con esa mirada donde podemos decir, no sabía lo que estaba haciendo, no tenía información de amor. Ya hemos visto cómo es tan importante cuando nosotros tenemos esa mirada de poder reconocer en el otro a partir de nuestro propio trabajo, a partir de nuestro propio camino, cómo es que vamos a ir reconociendo nuestras heridas, porque solamente desde ahí es que viene a darse esos actos a veces incomprensivos, esos actos a veces que nosotros decimos, pero si yo pensaba una cosa, sentía otra e hice esto, pero ¿por qué no fui congruente en mi pensamiento, en mi sentimiento y en mis acciones? Y llegar a esa congruencia es un camino que se recorre, es parte del aprendizaje del ser humano, de entrar en la coherencia, alinear mente y corazón para entrar en la congruencia de esa mente y ese corazón alineados hace, actúa, toma acción. Y ahí es cuando podemos ver qué tanto hemos ido creciendo en esa parte espiritual, qué tanto hemos ido abonando a nuestra vida esa parte espiritual, porque solo con esa mirada desde el espíritu es que podemos acrecentar la compasión. Entonces, hablar de compasión es la puerta de entrada al amor. Yo no puedo amar aquello primero que no veo con ojos valiosos. Y segundo, yo no puedo amar aquello que no veo con esa empatía, con ese ponerme en el lugar del otro y comprender desde ahí qué es lo que está sintiendo el otro, qué fue lo que lo llevó, qué fue lo que hizo que el otro actuara de alguna manera, porque de alguna forma cuando hablábamos en algún momento de estos 21 días y en el taller de cerrar ciclos con amor y gratitud, no puede haber amor, no puede haber amor sin compasión y desde ahí poder perdonar, porque perdonar es soltar.
es despojarme de esa parte de mí que se siente herida. Y no es fácil. Y entonces yo les decía en el taller de cerrar ciclos con amor y gratitud, y les hablaba en otro de los espacios de estos 21 días, que cuando perdonamos es donar al otro esa mirada de aquello que te hizo reaccionar, aquello que te hizo actuar, aquello que te hizo hacer esto por lo que yo me sentí herido o yo me sentí atacado o yo me sentí que fue contra mí. Puedo verlo desde la compasión, desde tu historia, desde tus heridas, desde tu dolor y puedo más que comprender por qué ese actuar, por qué aquello que viniste a darme, porque antes hablábamos en estos días, en este proceso que de lo que rebosa el corazón habla la boca, que si nosotros hemos venido abonando una vida en el espíritu, es porque hemos ido integrando primero una nueva información que alinee nuestra mente a esa mirada desde la parte del Espíritu Santo de Dios, donde Él no ve el error, Él no ve el pecado, Él no juzga, Él no critica, Él es amoroso y compasivo. Pero nosotros no comprendemos esa palabra tan grande, amoroso y compasivo, porque nos cuesta, primero, el ejercicio de perdonar. Segundo, ver compasivamente el dolor, el sufrimiento, la herida del otro para saber por qué actúa así. Entonces, cuando yo les decía que esa palabra que Jesús dijo en la cruz, perdónalos porque no saben lo que hacen. Yo creo que ese fue el mayor acto que nos dejó Jesús en medio de su dolor, de su sufrimiento, de su angustia, de todo lo que experimentó como ser humano, atado, lacerado en una cruz para liberarnos, para poder salvarnos. Es que esa es la palabra clave. O sea, no solamente fue todo lo que sufrió, porque ese sufrimiento fue impartido por el ser humano. Ese sufrimiento fue impartido por esa crueldad de no ver el amor que Él vino a enseñarnos, sino ver ese castigo que queríamos darle a aquello que piensa diferente a nosotros, a aquellos que actúan diferente a nosotros porque realmente Jesús fue inmolado en una cruz por hablar, por pensar y por mostrarnos una nueva manera de ser y de hacer, por enseñarnos un camino diferente. Y cuando Él en esa cruz dice, perdónalos porque no saben lo que hacen, ahí nos liberó. Ahí nos perdonó el Padre a través de esa compasión que aún en el sufrimiento tuvo Jesús por nosotros, de la ignorancia nuestra, de nuestra falta de amor y nuestra falta de compasión por ver a ese hombre que vino a enseñarnos, a mostrarnos un nuevo camino, una nueva mirada desde el Espíritu, un camino a ese reino de los cielos, un camino de regreso al Padre. Pero como no estaba alineado a lo que yo pienso, como no estaba alineado a lo que yo tenía en los conceptos de qué es la vida, y entonces sentíamos que estaba en contra. Y sentíamos es porque yo me uno al ser humano que había para ese momento, ese contexto en que Jesucristo estaba, porque tal vez y muy seguramente, aunque hoy en día hablemos de tanta elevación de conciencia y de tanta capacidad de apertura a lo espiritual, tal vez si Jesucristo volviera en este justo momento a traernos una nueva manera de vivir, porque en Romanos de la palabra de Dios dice, cambia tu manera de pensar para que transformes tu manera de vivir. Y si Jesús llegara nuevamente a transformarnos ese pensamiento y a abrirnos otras opciones, volveríamos tal vez a hacer exactamente lo mismo, aún creyendo que hoy en día somos tan elevados de conciencia y vivimos tanto desde el Espíritu, porque es desde nuestra mirada, desde nuestra falta de compasión y desde nuestra falta de amor, partamos de ese amor propio y de ahí al amor al otro para poder comprender.
que la diferencia no me ataca, que la diferencia no me hiere, que la diferencia no está contra mí, que la diferencia es una oportunidad en la que yo puedo ver otras formas, otras maneras. Ya yo me alinearé, si a esa manera, si a esa forma, puedo ver una otra posibilidad, otra oportunidad de hacer diferente, de ser diferente, de vivir diferente. Entonces, este camino de los 21 días, que ha sido un recorrido cada día con una reflexión, con un tema, es ir alineándonos a vivir en el Espíritu. Es la invitación de estos 21 días, es la invitación de la Navidad, es la invitación de ese nacimiento del niño Jesús que llega a este mundo para cumplir con una misión tan grande y despertar el amor en nosotros. Se dice que cuando nosotros vibramos en amor y gratitud, son son los sentimientos de mayor frecuencia vibratoria en el ser humano. Es aquello que me conecta con todo lo que me rodea, es aquello que nos une, es aquello en lo que hay esa unidad sin pensar si hace bien, si hace mal, sin juzgar, sin criticar, sin divisiones. El amor nos une. El sentimiento de amor lo vemos representado de muchas maneras, no solamente desde la parte de romántica, desde la parte fraternal, desde el ágape, sino también desde esa unidad que yo puedo sentirme con la naturaleza, con los animales, ese respeto que yo puedo tener por todo lo que me rodea. Y desde ahí, ¿cómo acrecentar ese amor? Primero, viviendo alineados en el espíritu, porque cuando vivimos en la carne, cuando vivimos solo en el cuerpo, se nos limita esa capacidad de amor. No solo porque estamos en la espera de la retribución de aquello que doy, y el amor lo da todo. El amor lo da todo, sin confundir esto en los límites del respeto de los derechos humanos, de cuando aquello que yo puedo hacer por el otro que le pueda generar un daño intencionalmente. Pero el amor es el sentimiento que nos une. Y entonces yo les hablaba de la coherencia cardíaca, de todo lo que han experimentado, hecho, investigado, de lo que es el impacto de esa alineación de la frecuencia cardíaca, de lo que significa la resonancia magnética del corazón. Entonces yo les hablaba precisamente del KIL y yo les dije, en estos 21 días que hemos estado conectados, yo cada mañana intenciono este espacio para ustedes y les envío las frecuencias de coherencia, de amor, de equilibrio mental, de estabilidad emocional, de bienestar, del alma, y les he enviado frecuencias muy bonitas para que desde ahí se expanda, no solamente de mí, sino también de ustedes, aquello que nos une y aquello a lo que nos invita, ese nacimiento, esa representación de la Navidad, que es acrecentar en ese espíritu de nosotros la generosidad, la bondad, que de pronto eso se nos facilita, porque dar eh, a veces lo vemos solamente como un acto de, ay, el otro tan pobrecito, yo le voy a dar, le voy a facilitar, le voy a ayudar, y lo vemos con esa mirada como de misericordia, como que, bueno, usted que no tiene, yo le voy a dar, pero ¿y al que tiene, que le doy? Y al que no necesita, que le doy? No tenemos que ser generosos solo desde lo material, es desde la parte espiritual, es desde lo que yo acreciento en mi corazón. Y lo mejor que uno le puede regalar al otro es esa mirada compasiva ante el error, ante la falta, ante su incapacidad de haber actuado diferente, ante esa falta de información, de sabiduría, de amor, que no lo dejó actuar en beneficio, sino que se dejó llevar por el caos de la mente y por el caos de las emociones. Entonces, ¿yo qué le puedo dar al otro? ¿Cómo puedo acrecentar el amor en mí? Nosotros nos podemos conectar con el amor de muchas maneras, desde, de hecho, naturalmente, cuando se está en embarazo,
la mayor hormona que se experimenta es la oxitocina. Y desde ahí ese sentimiento de amor que se despierta por ese pequeño ser que se va gestando y se va engendrando y va creciendo en nosotros. Entonces, cuando naturalmente el cuerpo se conecta con las hormonas que nos genera bienestar, que nos genera alegría, que nos genera sentimientos de ternura, de la oxitocina, la dopamina, todo aquello que nos genere bienestar, que nos genere compasión, ternura, que nos genere plenitud. Todo eso nos alinea a conectarnos con el amor. Y desde ahí, ¿cómo entonces nosotros ser más compasivos y amorosos? Y yo les decía, no podemos ser amorosos si no somos compasivos. Es que el amor está sujetado a que yo mire al otro con esa capacidad de reconocer, así sea en medio de la falta y el error, que es valioso. Si yo hablaba en estos días y les proponía ver nuestra vida como un milagro, ver nuestra vida como algo honroso, valioso, que de hecho vino Jesús a dar la vida por nosotros, porque éramos valiosos también para el Padre, tan valiosos que Jesús vivió ese profundo dolor para darnos esa salvación. Entonces, si yo puedo ver al otro con los ojos de Cristo a través del Espíritu, ahí es donde puedo reconocer en mí esa compasión y entrar en esa valoración, en ese reconocimiento de valoración, y aquello que valoro es aquello que atesoro, y aquello que atesoro es aquello que amo, y el amor no está sujeto a tener, a retener, a que si no es mío, no es valioso, no es amoroso y no es valioso y no lo voy a tener en mi vida desde el amor. Muchas veces el amor es soltar, muchas veces el amor es dejar ir, muchas veces el amor es reconocer que hay mucho, mucho en ese ser humano a lo que yo le puedo dar, pero no puedo retenerlo. Y confundimos el amor con el apego. Y confundimos el amor con retener, independientemente de la relación, porque hay relaciones, padres-hijos, que retienen a sus hijos, que no los sueltan en el nombre del amor. Y muchas veces el amor se malinterpreta con el apego. Muchas veces el amor se malinterpreta con el control. Muchas veces el amor se malinterpreta con la manipulación. Y entonces el amor es libre. El amor engrandece. Cuando te sientas libre, cuando te sientas libre no solamente de sentimientos que te atan a aquello que te genera dolor y sufrimiento, porque el amor, como nos lo dice la palabra de Dios, es donarlo todo, y no es nada aquello que genere dolor y sufrimiento. Entonces yo no estoy viviendo desde el amor, porque lo opuesto al amor es el miedo. Cuando yo estoy en miedo, estoy en dolor y sufrimiento. Cuando yo estoy en amor, tengo plenitud, tengo paz, me siento libre, y desde ahí puedo actuar con mayor capacidad desde el espíritu, porque es que cuando estamos llenos de amor, ante una situación complicada, ante una persona que podemos ver con esos ojos compasivos, mi espíritu está en paz. Y ahí es cuando hablamos de la conciencia y decimos que la mejor conciencia es la almohada. Si aquello que no me quita el sueño, yo lo resolví desde el amor, puedo dormir en paz, puedo estar tranquilo y el espíritu se aquieta. Cuando nosotros hemos actuado o cuando nos han herido porque nos hemos sentido heridos o maltratados, nosotros podemos entrar en esa compasión, el espíritu se aquieta, el espíritu duerme en paz. Nosotros estamos tranquilos y esa es la mayor muestra de amor, porque no creamos que el amor es entrar en estados de picos, abrazos y palabras bonitas, románticas. No, no, no. De hecho, la palabra de Dios dice que el amor, y San Pablo dice que el amor madura, que el amor se va transformando, que va pasando por estados de maduración.
Y entonces madurar en el amor, independientemente de cualquier título que le pongamos a las relaciones, es vivir en el espíritu cuando yo sé que en mí hay paz, porque el amor te eleva, el amor te lleva a otro nivel, el amor hace que tu vida tenga más valor, porque lo estás expandiendo desde aquello a lo que te alineas con esa mirada compasiva, porque has soltado el juzgamiento, has soltado la crítica, has soltado a través de esa mirada compasiva aquello que te ataba a lo que no podías perdonar, has donado. Y cuando hablamos de perdonar es perder para donar, es soltar para acrecentar en mí el amor, la compasión. Entonces la invitación, cerrando estos 21 días, cerrando este ciclo de aprender a alinearnos con el Espíritu Santo de Dios para ir transformando nuestra vida en esas pequeñas acciones diarias. Y yo les he dicho y les he insistido mucho que cuando hablamos de espiritualidad nos elevamos y pensamos que eso es inalcanzable, porque yo no medito, porque yo no soy como maestra zen, o porque yo no ando en grupos de oración, o porque eso no es para mí. No, no. Realmente los caminos son muchos que nos conducen al mismo lugar, a llegar a esto, a transformarnos al espíritu para poder ver desde el amor y con una mirada compasiva al otro y las situaciones que nos acontecen. Porque cuando ya vimos que ser capaces de dar gracias en la desgracia es amar, es aprender de esa situación dolorosa, como Jesús, en medio de su dolor, agonizando en una cruz, perdónalos porque no saben lo que hacen. Esa frase es tan reveladora. Cuando yo era pequeña, yo me preparé como 3 años para la primera comunión porque me gustaba ir a la iglesia y me gustaba ir a ayudarle al padre y fui monaguilla. Entonces yo me aprendí muchas cosas de memoria, porque pues fui catequista y estuve en muchos grupos de esta parte religiosa. Entonces muchas cosas que yo tenía eran automáticas, eran aprendidas desde la memoria. Pero cuando yo empecé a entrar en esa comprensión desde lo espiritual, desde esa práctica de ver toda la simbología, de estar en una Eucaristía, no como un lorito repitiendo, sino encontrándole el sentido a todo esto desde lo espiritual, esto para qué lo hacemos, este ritual para qué. Y empecé a trabajar en mí desde muchas posturas espirituales que hay, corrientes, y a hablar y a revisar toda esa información que había ahí desde lo automático. Cuando iba a una Semana Santa, que nos quedamos como en la parte dolorosa, y cuando yo escuché la voluntad del Padre, la aprendí cuando mi hija murió. Yo fui por 12 días a la parroquia que había al frente del hospital, y cuando yo le decía que se haga tu voluntad, a mí se me quebraba la voz y me ponía a llorar. Y yo decía, si tu voluntad es llevártela, no es lo que yo quiero, no, no es que no es lo que yo quiero, pero si esa es tu voluntad, lo voy a respetar. Y cuando mi hija murió en los brazos, y yo dije, si esta es tu voluntad, te la devuelvo. Fue primero tuya antes que mía, tú la creaste para mí y no si la voluntad tuya es que no siga en este mundo, yo te la devuelvo. Y yo la volví con el dolor más profundo que he podido sentir en mi vida. Con ella en mis brazos, desgarrándome el alma, se la devolví porque había 12 días, había dicho, cual sea tu voluntad, la voy a aceptar. Ahí aprendí la voluntad, porque cuando yo empezaba a hacer este proceso es- de rezar el Padre Nuestro, hágase tu voluntad, yo decía, ¿y cuál será la voluntad de Dios a veces? Y a veces son cosas tan difíciles. Y esa voluntad de Dios yo la aprendí entregándole, devolviéndole en mis brazos a mi hija. Y hablar precisamente de esa parte espiritual, encontrarle el sentido a las palabras que hay en medio de todo lo que hemos aprendido automático. Y cuando yo escuchaba en las Eucaristías y cuando yo escuchaba en las Semanas Santas,
esa palabra que les digo y les traigo hoy, perdónalos porque no saben lo que hacen. O en el Padre Nuestro, que también hablamos del perdón y que Él nos dice hay que perdonar antes para ser perdonados. Y entonces en la palabra de Dios hay parábolas donde dice, se le perdonó, se le condonó la deuda, pero él no fue compasivo y fue y cobró, y eso lo llevó a la cárcel. Entonces desde ahí, cuando nosotros empezamos en esa comprensión de los rituales, en la comprensión de las palabras, de las oraciones, de aquello que nosotros practicamos, desde que nos alineamos al Espíritu, el Espíritu nos va dando ese discernimiento, ese entendimiento, esa capacidad de ir más profundo, esa capacidad de interiorizar esa información en nosotros. Y por eso nos invita siempre en la palabra de Dios, transformar tu manera de pensar para que cambie tu manera de vivir. Y la invitación de estos 21 días fue precisamente eso, alinearnos más desde el espíritu, aprovechar esta época de Navidad que nos invita a ser más desde el espíritu, a vivir desde esa alegría, desde esa generosidad, desde esa empatía, desde esa solidaridad. Pero ¿y qué pasa en enero? ¿Y qué pasa en febrero? ¿Y qué pasa en marzo? Y por eso la religión católica tiene tantos momentos, es que todas las religiones tienen muchos rituales y tienen muchos momentos donde nos invitan a que entremos en el espíritu, a que no se nos vuelva esto solamente un paisaje, una información y ya. Y por eso la espiritualidad es día a día. Esto es una práctica constante. Cuando yo me estoy desencuadrando, vuelvo y me siento y digo, bueno, me voy a alinear, me voy a cuadrar, ¿qué me está pasando? Pues porque es que yo les hablo de esto, pero no quiere decir que yo no viva las turbulencias, las dificultades, las confrontaciones. Y es cada día sentarme y centrarme. ¿Desde dónde quiero ver esto? ¿Desde lo físico y lo material que lo puedo sufrir o desde lo espiritual y le pongo los valores y me alineo a los valores que van a hacer de esta situación más llevadera? De esta situación encontrar una solución más amorosa, más compasiva, y yo puedo elegir todos los días, en cada momento, cómo reaccionar a aquello que está aconteciendo afuera. Y esto es la práctica espiritual. La práctica espiritual no solamente es sentarme en oración, meditación, horas, leerme la Biblia, leerme oraciones, escuchar mantras, hacer afirmaciones. O sea, todo lo que me alinea al espíritu es el camino espiritual, todo. Y eso es una práctica constante. Y a nosotros todo el día nos acontecen cosas que nos desalinean, que nos desencuadran, que nos sacan de esa paz y de ese amor. Y entonces entre más queramos ser amorosos y tener paz, pues la vida nos da la situación para que practiquemos. Es así de simple y de sencillo. Yo no me vuelvo ni amoroso ni compasivo porque lo tengo como una intención, es porque me toca practicarlo. Y llegan los entrenadores, y llegan los maestros, y llegan las situaciones, y yo me alineo a esa paz desde el amor y la compasión, porque no hay nada que te dé más paz que uno empezar a resolver las cosas desde el espíritu. Entonces la invitación de estos 21 días con el que cerramos hoy con este tema tan hermoso, tan valioso que es vibrar en amor, es elevar nuestra frecuencia del amor y ya sabemos, y para empezar el año voy a dictar un taller muy bonito donde les voy a explicar qué es este dispositivo, qué hace este dispositivo, donde les voy a compartir frecuencias, pero también donde les voy a explicar todo eso que se ha investigado de la importancia del corazón, de alinear la mente y el corazón, que ha sido un tema que me ha apasionado desde que lo vengo estudiando, practicando, cada vez comprendiendo más. Y desde ahí cómo yo me expando hacia el otro y desde ahí cómo yo puedo servir al otro, ser luz para el otro. Y desde ahí yo cómo puedo ir transformando, porque desde la parte de la salud física, desde todas digamos, las diferentes posturas que hay de la parte de salud y enfermedad, la parte de la biodescodificación que nos habla precisamente de la gestión de las emociones y de la parte psicológica para que la salud recobre
su estado natural y la enfermedad no sea el camino en la que resuelvo las situaciones. Esto es muy apasionante porque uno no cree que uno tenga esa capacidad de regenerar su cuerpo. Y desde ahí tengo un taller muy lindo que les quiero compartir para que empecemos el año alineados precisamente a cada vez más a vivir desde el espíritu, cada vez más a vivir alineado la mente y el corazón. Entonces, los invito para que entremos en ese espacio de acrecentar en nosotros, en esa práctica espiritual diaria, la compasión y el amor. Yo no soy amoroso sin antes ser compasivo. Y compasivo es ver el sufrimiento del otro. Y aunque yo no se lo quite, aunque yo no pueda ir y sufrir con el otro aquello que le está aconteciendo, miro compasión, porque también la palabra compasiva viene desde la pasión, desde el sufrimiento, ¿sí? Desde ahí puedo también alinearme a ver desde el espíritu aquello que le duele, aquello que sufre, aquello que lo reta, aquello que le hace la vida más difícil. Y desde esa mirada compasiva, yo puedo bajar mi nivel de juzgamiento, de crítica. Puedo ir entrando en un estado mayor de comprensión de la situación. Puedo ir entrando en esa capacidad de soltar, de perder para donar y así perdonarle al otro aquello que en esa turbulencia, en ese caos, hizo, dijo, actuó. Y yo recupero para mí lo más importante, la paz a través de ese amor que acreciento por ese acto de ir en esa práctica de soltar, perder, donar al otro compasión para yo llenarme de amor. Y realmente es lo único que a uno le da paz y poder saber que cuando uno tiene paz, puede tomar mejores decisiones, puede tener una capacidad mayor de afrontar las situaciones difíciles, puedo generar mayor impacto a mi alrededor porque estoy brindando aquello que a veces nos cuesta tanto encontrar afuera. Por eso cuando hablamos de que todo está en nosotros y que primero somos trabajarnos nosotros para poder expandir al otro, es el trabajo del espíritu. Cuando yo me trabajo espiritualmente en el día a día y lo pongo como una práctica, eso es lo que voy a alcanzar para poder llenarme y luego brindar y donar al otro. Entonces los invito a que entremos en un espacio de oración y meditación, que respiremos profundamente, que inhalemos todo aquello que necesitamos para entrar en este estado compasivo, que aquella situación, que aquella persona que tenemos como el aguijón en el corazón, que me ha dado, que siento que ha generado en mi dolor y sufrimiento. Vamos a inhalar todo aquello que siento que necesito perder para poder perdonar a esa persona, para mirar desde una postura diferente esa situación que me ha retado y me ha llenado de sufrimiento. Vamos a inhalar todo aquello que necesito que acreciente en mí la compasión. Vamos a respirar profundo en un tiempo de 6, pausadamente. Y vamos a conectarlo con nuestro corazón, que es donde se expande el amor. Y vamos a identificar nuestros latidos del corazón. Y vamos a escuchar ese pálpito, ese latido.
Y vamos a dar gracias por este nuevo día. Gracias a la vida, gracias al Padre, gracias a este momento presente, gracias a mi corazón que me recuerda con cada latido el milagro de la vida. Y vamos a recordar aquello que dijo Jesús en la cruz. Perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Cuántas veces el otro, la vida, el Padre, me ha tenido que perdonar porque no he sabido actuar de una manera amorosa? Y vamos a sentir cómo en ese momento compasivo del otro, del Padre, de la vida, me permitieron ver a través de mi falta de amor, de información, de sabiduría, que aún en el error soy valioso, que aún en la falta soy valioso, que es más valioso todo lo que hay en mí que esa falta, ese error, esa mala decisión que pude haber tomado o aquello que pude haber actuado desde el impulso, sin esa coherencia de la mente y el corazón, sin esa congruencia de alinearme al espíritu. Y desde ahí, cómo acrecentar la compasión en mí, por mí y para los otros. Cómo activar mis ojos espirituales y disponer mi corazón para entrar en compasión, en una mirada donde puedo reconocer el valor del otro, reconocer el valor de esa situación que me reta, me desafía y me ha llevado a experimentar dolor y sufrimiento. Y vuelvo y recuerdo ese momento donde Jesús, inmolado su cuerpo, latigado, maltratado, nos mostró el camino compasivo y nos dijo: perdónalos porque no saben lo que hacen. Y ahí nos liberó, nos dio la mayor muestra de amor. Cómo en mis fuerzas muchas veces no he sido capaz de soltar, perdonar, liberar la falta del otro o mis propias faltas. Cómo desde esa mirada juzgadora, crítica, implacable, inflexible, me he atado al dolor y al sufrimiento en una situación y recurro al Espíritu Santo de Dios y le pido al Espíritu Santo de Dios que recuerde a través de mi mente, que me haga ver con los ojos espirituales toda situación y a toda persona desde la compasión, porque es que yo soy el mayor beneficiado cuando miro desde la compasión, acreciento el amor, y cuando me lleno de amor puedo tener una vida más en paz, con más plenitud, con más bienestar, y me alineo a vivir desde esa voluntad que el Padre tiene para con cada uno de nosotros, una voluntad que es buena, agradable, perfecta.
Que en un principio yo no la pueda ver así en medio de la situación, no quiere decir que no lo sea, que es mi falta de alinearme al Espíritu y acrecentar en mí la confianza, la certeza de que esa voluntad siempre va a ser para mi mayor bien. Y le pido al Espíritu Santo de Dios ahí, cada uno, en el lugar que está, que lo llene de compasión, que su mente, su corazón se alineen a aquella que necesitamos ver desde los ojos espirituales, con compasión, para perder, para soltar aquello que me ató al dolor y al sufrimiento, y ver al otro con ese valor de que tanto mi vida es un milagro como la de él, y que es tan valiosa mi vida como la de él, y que Jesús vino a redimir las faltas, el error y el pecado a través de su propia vida, y comprender ese gran amor compasivo del Padre, que a su único Hijo amado lo antepuso para liberarnos, para salvarnos, para despojarnos de todo aquello que nos tenía atados al error, a la falta, al pecado, al castigo, al sufrimiento, porque el dolor será inevitable, porque el dolor hace parte de la naturaleza del ser humano, porque el dolor hace parte de la vida, porque el dolor hace parte de las experiencias, pero el sufrimiento se puede volver una manera, un estilo en el que yo alineo mi mente y mi corazón para anclarme a esa situación y no soltarme y no perder para donar al Espíritu. El sufrimiento dicen que es opcional, y yo puedo decir que es parte del proceso de aprendizaje, de aprender a alinear la mente y el corazón para unirme al Espíritu Santo de Dios, para transformar mi manera de pensar y así transformar mi manera de sentir e ir en coherencia y congruencia más desde el Espíritu, que cuando yo aprendo a alinear mi mente y mi corazón, el sufrimiento va desapareciendo, el sufrimiento se va despojando de mí, y va a ser inevitable que las situaciones de la vida nos reten, nos confronten, nos duelan, pero yo puedo vivir en esa paz que sobrepasa todo entendimiento humano, esa paz que nos da el Espíritu cuando está lleno de amor, porque hemos sido compasivos. Y le pido al Espíritu Santo de Dios que todo aquello que me ha generado dolor y sufrimiento lo venga a renovar en esta época del nacimiento de ese niño Dios en el pesebre, que ahí, en esa sencillez, en esa naturalidad, en esa humildad, en ese amor tan grande cuando Dios nos da ese regalo de darnos la vida de su Hijo amado, de permitir el nacimiento de ese pequeño niño. Y hay algo muy bonito en estas celebraciones de Navidad, donde en la novena que hacemos dice que todo lo que pidamos por los méritos de su infancia, nada te será negado. Confiemos en que en esa infancia, en esa sencillez, en esa humildad, en esa naturalidad, está el poder transformador de aquella situación
dolorosa, de aquella situación que estoy atravesando, de aquella situación que he venido cargando, y que el Espíritu Santo de Dios nos alinee a esos pensamientos, a esa información, que vaya a ver con ojos espirituales para entrar en comprensión, de ser compasivo y amoroso, de soltar, perder, para donarme amor, para donarme paz, para donarme plenitud, para donarme bienestar, porque la voluntad y los planes del Padre siempre son buenos, agradables y perfectos. Y yo estoy en entrenamiento cada día, aprendiendo a alinearme, a vivir desde el Espíritu Santo de Dios en mí. Y cada uno, desde ese lugar en el que está, sabe que tiene que perder, sabe que tiene que soltar, sabe que tiene que dejar ir para entrar en esa mirada compasiva, amorosa, tras esa situación, con esa persona en el que he experimentado dolor y sufrimiento. Cada uno ahí en un espacio de silencio va a reflexionar y a entregar al Espíritu Santo de Dios ese dolor, esa situación, aquello que tengo como aguijón en el corazón. Y voy a imaginar que enciendo una llamita en mi corazón, enciendo esa luz que aviva mi corazón. Voy a encender esa luz que puedo ser para el mundo. Y ahí, esa llamita que enciendo en mi corazón, voy y llevo esa situación y la disuelvo desde la compasión y desde el amor. Llevo esa situación, llevo esas personas a las que siento que necesito soltar, perdonar, para donarme más amor, más paz, más bienestar y alinearme a esa voluntad del Padre, bueno, agradable y perfecto. Y ahí, en esa llamita que avivo en mi corazón, disuelvo con la compasión. Y recordemos que el corazón tiene esa gran capacidad de transformar en su propia inteligencia aquello que ha generado dolor y sufrimiento. Y le pido al Espíritu Santo de Dios que me alinee en compasión y en amor para acrecentar en mí la paz, el bienestar, la calma en el alma. Y mi alma son mis mente, mis pensamientos, mi corazón y mis sentimientos. Y le vamos a decir gracias, gracias al corazón, gracias al Espíritu Santo de Dios en mí, gracias al Padre, gracias al Maestro Jesús por todas esas enseñanzas de compasión, de amor, que me liberan, que me alinean a una vida más compasiva, amorosa, más llena de paz. Y puedo ver la voluntad del Padre conmigo.
Todo lo que acontece para mí es bueno, agradable y perfecto. Y vamos a decirle gracias, 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 porque puedo ver la bendición en medio de eso que aparentemente es una desgracia. Y encuentro ahí esa bendición de ser más compasivo, más amoroso, con lo que se alinea mi espíritu y engrandece en mí la paz, el bienestar, la calma en el alma. E intenciono que lo que nos resta de estos días para recibir en ese pesebre al niño Dios sea mi corazón dispuesto a renovarse en el Espíritu Santo de Dios, y que esta práctica de alinearme al Espíritu Santo de Dios, a la divinidad, a Dios, sea cada día en medio de mis actividades, ocupaciones, labores, distracciones, que cuando esté en el caos, recuerdo que puedo alinear mi mente y mi corazón a ese Espíritu Santo de Dios. Y respiro profundamente y le pido al Espíritu Santo de Dios que grabe todo aquello que sea para mi bien en mi mente y en mi corazón, y me lo recuerde cuando esté en la prueba, en la dificultad, en la situación que me reta y me desafía, porque no es lo mismo vivir desde el concepto, desde la información que hay en el mundo, a vivir aquello que me alinea al Espíritu Santo de Dios. Y respiro profundamente y le doy gracias al Padre por tanto amor, por tanta compasión. Le doy gracias a la vida por sostenerme, por renovar mis fuerzas cada día, porque cada día soy una hoja en blanco con el que puedo reescribir mi historia. Y le doy gracias a este momento en el que me hice correspondiente. Y le doy gracias a todo aquello que me ha permitido engrandecerme en compasión y en amor. Y respiro profundamente. Y ahí, desde ese lugar en el que estoy, en el que ocupo, vuelvo en presencia. Cuando esté listo, abro mis ojos. Muy bien. Entonces, infinitas gracias por este espacio que me permitieron. De verdad, ha sido para mí, se fue rapidísimo. Yo no sentí estos 21 días. Deseo con todo mi corazón que tengan una feliz Navidad, que recuerden ese nacimiento que es la renovación del espíritu de cada uno de nosotros, que tengamos ese renacer al espíritu, que esta práctica, que esto que les puede aportar, que les puede brindar, les acompañe en ese día a día, en esos retos que nos desafía la vida, y que desde la comunidad de dolor que trasciende seguiremos haciendo espacios y teniendo espacios para que podamos seguir alineándonos en ese propósito que tiene misión, que tiene como misión dolor que trasciende. Y es eso, trascender el dolor, trascender el sufrimiento, porque no es fácil, de verdad que no lo es. Y muchas veces tuve que recurrir a muchas cosas y a muchas personas
para yo salir de ese dolor y para yo salir de ese sufrimiento. Entonces ha sido parte de lo que se ha vuelto propósito de mí en mi vida y es servirles y como un medio poderles brindar lo que a mí me sirvió, lo que a mí me funcionó, lo que a mí me ayudó a salir de ese dolor y sufrimiento y trascenderlo. Y hoy decir, no es que no me duela, no es que las situaciones que siguen aconteciendo no sean importantes, claro que sí, y humanamente siempre van a doler, pero puedo darles una nueva mirada y puedo ver a través de todas esas situaciones todo lo que hay para mí para poderme engrandecer desde el espíritu. Así que gracias, muchas, muchas gracias por acompañarme, por aceptarme esas propuestas que a veces les hago y confiemos en que dentro de todo lo que podamos hacer en Dolor que Trasciende sea para acompañarlos para su mayor bien. Entonces, recuerden que el lunes 24, perdón, el lunes 23 y el lunes 30 hay un taller especial dentro del grupo de ayuda mutua para las personas que están viviendo un duelo, para las personas que están viviendo la pérdida de un ser amado. Para esas personas en el grupo de ayuda mutua va a haber un taller especial de pasar fechas especiales, cómo vivir esas fechas especiales sin ese ser amado. Entonces, si pueden tener personas que están viviendo duelos cerca, compañeros, amigos, colegas, familiares, pues invítelos al grupo de ayuda mutua del lunes 23 y el lunes 30, porque solo en esos momentos se vive muy desafiante la muerte. Cuando uno acompaña, puede ser más llevadero. Yo no les quito el dolor, ni el grupo les quita el dolor, pero sé que genera recursos y un espacio seguro donde podemos aprender a llevar de una manera diferente ese dolor. Entonces, un abrazo inmenso, les deseo un resto de día y de fin de semana maravilloso. Eh, Terminamos este reto gracias a los que madrugaron, a los que estuvieron acá muy puntual, gracias a los que han estado viendo la grabación, siguiendo estos 21 días. Yo les pido que dejemos un comentario, que miremos en qué nos impactó, qué nos generó para nuestro bienestar estos 21 días. Y bueno, ya sabemos que no son 21 días, que es todos los días de nuestra vida. Entonces, si hay que repetir en algún momento otro espacio para poder conectarnos también en esta parte espiritual, pues lo tendremos. Ya también es que ustedes estén dispuestos a recibir. Un abrazo inmenso y gracias, gracias, gracias. Muchas gracias y un feliz día. En el chat de la comunidad, los videos quedarán disponibles por cuánto. Pues por ahorita no tengo como un tiempo, pero pues ya después de, yo creería que enero, que ya ha pasado esta época, pero no, yo los dejo grabados en YouTube por un buen tiempito, así que los pueden repetir, los pueden volver a escuchar, aquellos que más les hizo rema, eco, pueden volverlos a escuchar, no hay problema. No les he subido, es el del taller Cerrando Ciclos con Amor y Gratitud. Mañana lo subo para que también aquellos que no pudieron estar, si lo quieren escuchar y quieren eh, entrar a escucharlo y hacerlo, entonces para que ahí en YouTube también lo encuentren. Bueno, entonces los invito a que los que están y hacen parte de la comunidad dejen su comentario. Hoy después de que yo les suba este último día, yo les voy a poner como una encuestica para que podamos mirar qué tan beneficioso y qué tanto nos pudo aportar este espacio. Un abrazo inmenso. Un feliz día.